Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Jesucristo, el cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así, nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? ¿Ha sido eliminado? ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 129 y el responsorio es: Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que le construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito,
a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Llegamos ahora en esta primera lectura al tema central de la carta de San Pablo a los romanos. Y este tema central es que somos justificados, de que somos salvados por la fe en Cristo, por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Es el tema central que Pablo ahora en este capítulo 3 enfoca. Dice: hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Aquí con esta primera parte de este verso, Pablo tiene en mente a alguien particular. Tiene en mente a los judíos cristianos, porque había en las comunidades cristianas judíos cristianos que estaban promoviendo el regreso a la ley mosaica, particularmente la circuncisión, no solamente para judíos cristianos, sino también para paganos que tenían que circuncidarse para ser parte de la salvación de Dios en Jesucristo. Ahora, Pablo está rechazando totalmente esto, y esto fue un punto que él fue a Jerusalén mismo para defender en presencia de los otros apóstoles. Particularmente se enfrentó contra Pedro, que era el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, y que Pablo defendió esta postura. Y en el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén fue uno de los temas del cual hablaron, de que si se le tenía que imponer la totalidad de la ley mosaica a los no judíos que eran recibidos en la comunidad cristiana, puesto que la mayoría de los cristianos en la primera generación eran en su totalidad judíos cristianos. Y ellos aún se identificaban con la comunidad cristiana, aún no se habían separado de la comunidad judía. Así que el tema particularmente que viniendo de Pablo, que es un judío de hueso colorado, un judío bien identificado tanto con la tradición judía como la Sagrada Escritura, ¿no? Y de que ahora este judío, Pablo, pues ahora está defendiendo de que no es por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios en Jesucristo que somos salvados por la fe en Él, ¿no? Así que es un paso impresionante que Pablo da en su propia conversión, y cómo llega a entender esto, y cómo después ahora pues prácticamente busca también convencer a otros judíos cristianos de que no es la ley lo que nos da la salvación, lo que nos trae la salvación, sino que es la gracia de Dios en Jesucristo. Y este es un punto muy especial que ahora Pablo aquí trata en esta primera lectura de la carta a los romanos. Dice: por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. Si antiguamente el pueblo judío se distinguía por su conocimiento de Dios y también por la ley y por la alianza, pues ahora Pablo dice: no hay ninguna distinción entre judíos y no judíos, entre judíos y paganos, puesto que todos han pecado, y la ley misma, por más fiel que se cumpla, no es lo que nos trae la salvación. Es Dios en Jesucristo que por su iniciativa, por su amor, por su gracia, nos salva gratuitamente, no por ningún mérito nuestro, sino por el puro amor de Dios por sus hijos e hijas, por su creación. Así que Pablo
rotundamente defiende esta postura de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo en contra de aquellos judaizantes que están promoviendo el regreso a la ley mosaica y particularmente la circuncisión tanto de judíos cristianos como de paganos. Continúa Pablo diciendo, en efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Así que tanto judío como pagano, tanto judíos y no judíos han pecado, ¿no? Y el cumplimiento de la ley misma, por más fiel que la cumplas, no es lo que te trae la salvación. Y porque todos hemos pecado, entonces todos estamos necesitados de la gracia de Dios, que no se puede comprar, que no se puede ganar, que no se puede conseguir por más actos sagrados, por más buenas obras que tú hagas, por más sacrificios que tú hagas. No es eso lo que te trae la salvación, la justificación. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, por medio de la fe en Cristo, lo que nos salva. Sí, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia. Esta palabra gratuitamente está íntimamente conectada con el concepto de la gracia. El concepto de la gracia es aquello que Dios nos da, que también a veces es definido como su amor. Esto en el Evangelio, en las Escrituras de Juan, tanto el Evangelio como en sus cartas, el sentido del amor ágape es una iniciativa de Dios que derrama sobre nosotros gratuitamente, sin ningún mérito nuestro. Es la calidad, la peculiaridad del amor ágape. Y el evangelista Juan utiliza la palabra ágape en el mismo sentido que aquí Pablo utiliza la palabra gracia. Así que la gracia de Dios es aquello que Dios derrama sobre nosotros por la pura iniciativa de Dios, no porque la hemos ganado o meritado. Es una iniciativa de Dios porque Dios ama a sus hijos e hijas a pesar de nosotros mismos, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Jesucristo, el cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Aquí Pablo, como buen judío, está utilizando la imagen de los sacrificios de animales que se llevaban a cabo en el antiguo templo de Jerusalén, donde el sacerdote judío tomaba el animal ofrecido y sobre el altar le cortaba el cuello, y la sangre derramada pues era símbolo de reconciliación, era símbolo de que Dios aceptaba esa ofrenda de sacrificio para restaurar la relación que había sido impactada por el pecado, por la desobediencia, por la infidelidad. Así que esa sangre de esos animales ofrecidos antiguamente en el templo de Jerusalén es la imagen que Pablo está utilizando aquí. Así que Cristo crucificado, su sangre derramada es la sangre que nos redime, es la sangre que nos purifica, es la sangre que nos reconcilia con Dios. Para el judío, la vida está en la sangre. Así que el derramar de la sangre de las víctimas de los animales ofrecidos en el antiguo templo de Jerusalén, aquí está conectado con la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y que su sangre es la ofrenda esa, porque la vida está en la sangre, pues entonces el derramar de la sangre es la vida misma de Jesús, dada, entregada, donada para nuestra salvación. Continúa Pablo diciendo, así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia. Aquí entra también la noción de los profetas, ¿no? Que como la paciencia de Dios pues ha tenido que soportar tanto la infidelidad, la rebeldía, la desobediencia, ¿no? Pero que Dios, como buen Padre, pues aún viene tras sus hijos e hijas, aún viene tras nosotros para salvarnos, para rescatarnos aún de nosotros mismos, ¿no? Es una imagen muy bella de Dios como Padre providencial y Padre que manifiesta una gran paciencia, buscando y deseando. También aquí se puede decir que algo de
de la parábola del hijo pródigo, del padre que espera el regreso de su hijo rebelde que se ha marchado, ¿no? Y como el padre sale cada tarde y viendo hacia el camino que su hijo más pequeño y rebelde tomó cuando se marchó, y que día tras día el padre pues espera el regreso, y que cuando lo ve finalmente regresar, corre hacia él, se le echa al cuello y lo besa, ¿no? Esta es la imagen que aquí también Pablo nos presenta cuando dice que con tanta paciencia, este padre que espera tu regreso, espera mi regreso, espera nuestro regreso a la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él, para que no nos revistamos nuevamente con esta dignidad e identidad que es nuestra en Cristo. Y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. Así que es por medio de la fe en Cristo por el cual somos justificados, somos salvados. Bueno, y entonces, ¿qué hemos de decir acerca de las obras? Si las obras no nos salvan, si las obras no nos adquieren ningún mérito, ¿para qué? El por qué esforzarnos de ser buenos, el por qué esforzarnos de ser caritativos, compasivos, el por qué esforzarnos para ser justos, si no nos adquiere nada. Aquí hay que saber entender el porqué de las obras. Las obras es el producto de la fe. Y cuando uno no responde a la iniciativa de Dios y simplemente se queda con las palabras de que la fe me salva, pero después no producimos frutos de esta salvación, de esta gracia que Dios ha derramado en nosotros en Jesucristo por medio de nuestras obras, entonces prácticamente estamos rechazando lo que Dios nos está dando. Las obras son producto de la fe y son testimonio de la nueva vida en Cristo. Así que nos esforzamos por ser buenos, compasivos, caritativos, justos, no para ganarnos nada, no para convencer a Dios ni al mundo de nada, sino porque es nuestra nueva naturaleza en Cristo como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino. Y no actuar, y no vivir, y no promover el reino y su justicia después de darnos cuenta del gran amor de Dios, de la gracia que Dios ha derramado en nosotros para nuestra salvación, pues entonces es en cierta manera echarle en cara a Dios lo que nos ha dado. Así que nuestras obras son importantes y son el testimonio, son el fruto de la nueva vida que se nos ha dado en Jesucristo. Si no producimos frutos del reino, si no producimos frutos de nuestra nueva vida en Cristo, de nuestra conversión, entonces ¿de qué te ha servido la conversión? Y tampoco no es algo simplemente personal, que es solamente para mí, puesto que algo que Jesús nos modela concretamente es de que todo lo que Dios derrama en nosotros no simplemente es para mí y para que también otros se lleguen a conocer, y al conocer amar, y al amar servir a Dios. Así que no simplemente es reducirlo a algo personal, también tiene consecuencias comunitarias, tiene consecuencias de sociedad y consecuencias de nacionalidad, ¿no? En el promover, no simplemente en mi persona, en mi familia, en mi comunidad religiosa, sino también en la sociedad de la cual soy parte, esta nueva vida en Cristo, ¿no? Y junto con otros que, aunque no sean cristianos o aunque sean de diferentes religiones, de buscar aquello que nos una en un común acuerdo para promover la justicia, para promover el bienestar de todos, ¿no? Es así como nuestra conversión, es así como nuestra vida en Jesucristo nos llama para que seamos promotores del reino, tanto en mi familia, en mi comunidad religiosa, como en la sociedad y en el país y en el mundo donde Dios me ha plantado. Y no es que tenemos que andar pegándole a la gente en la cabeza con la Biblia, ¿no? O condenándolos o creando más divisiones entre religiones. Yo creo que esto no ayuda a nada. En vez de buscar una plataforma común, puntos en común que nos una, aunque seamos de diferentes religiones, aunque seamos de diferentes denominaciones cristianas, ¿no? De buscar aquello que nos une para promover y para crear una sociedad más justa,
más digna, para crear un mundo más justo, para salvar el mundo que Dios nos ha dado, ¿no? Y no envenenarlo, no destruirlo, ¿no? Todo esto es parte de lo que significa responder a la gracia de Dios en Jesucristo. Así que las obras son importantísimas, porque son el fruto de mi conversión, el fruto de mi nueva vida. Si no producimos frutos de nuestra nueva vida del reino de Dios, entonces de nada sirve simplemente profesar de palabra cuando no hay frutos en tu vida que manifiesten lo que Dios está llevando en ti y por medio de ti. Así que este es un punto muy importante que Pablo nos deja plasmado en esta bella carta a los romanos, y el punto fundamental, importantísimo de él, es este de que somos salvados, somos justificados por la fe en Cristo, por la gracia de Dios en Cristo. Pero que las obras son importantes, que aunque no es lo que nos salva, son el fruto. Es el testimonio de que en mí hay algo nuevo, que Dios ha llevado a cabo por su gracia y por su amor. Y después dice la parte final: ¿en dónde quedó pues tu derecho de gloriarte? Ha sido eliminado. Por cumplir la ley, de ninguna manera, sino por aceptar la fe. Y aquí nuevamente Pablo se está dirigiendo a los judíos cristianos. ¿De qué te puedes gloriar? ¿De que tú tienes la ley? ¿De que tú cumples la ley? Puesto que la ley no es lo que te provee la salvación, es la fe en Cristo, ¿no? Así que nuevamente aquí Pablo tiene en mente a los judíos cristianos que están promoviendo el regreso a la ley mosaica y particularmente a la práctica de la circuncisión. Dice: porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. Ahora, con esto Pablo tampoco está rechazando la ley mosaica, sino está diciendo la ley mosaica tiene su lugar, tiene su propósito como guía, como expresión de la nueva vida en Cristo. Ya más adelante Pablo nos dirá claramente de que él no está rechazando la ley. La ley tiene su lugar, pero la ley no es lo que nos provee, lo que nos da la salvación. La ley es una guía, es algo que nos acerca a Dios, es algo que nos ayuda a discernir las formas de expresar nuestra relación de intimidad y confianza con Dios. Pero la ley no es lo que nos da la salvación. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Aquí nuevamente, porque todos hemos pecado, todos estamos necesitados de la gracia de Dios, tanto judíos como no judíos. Evidentemente dice Pablo que así, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Bella carta, un tema muy importante de Pablo en esta carta a los romanos. Pasamos ahora al Evangelio. Nuevamente tenemos a Jesús dirigiendo palabras muy fuertes tanto a los escribas como a los fariseos. Particularmente lo que Jesús está criticando es la actitud hipócrita de ciertos líderes dentro de la comunidad judía. Nuevamente recordamos que aquí Jesús no está pintando con brocha gorda a todos, ¿no? No se está enfocando en las personas, se está enfocando en la actitud de hipocresía. Y por tanto, esta actitud de hipocresía no es propia solamente ni de fariseos ni de escribas. Es algo que se encuentra en todas las culturas, en todas las religiones, cuando hay una inconsistencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Y como líderes dentro de la comunidad religiosa, pues cuando hay esta inconsciencia, pues nos convertimos, aquellos que somos parte del liderazgo de la iglesia, pues en obstáculos para que otros también puedan tener acceso a Dios. Si nuestro ejemplo, si nuestra forma de relacionarnos, si nuestras exigencias que ponemos a otros no les ayuda para que tengan un acceso en tanto en confianza como en intimidad con Dios, pues entonces nos convertimos en obstáculos de Dios. Y esto es lo que Jesús aquí está identificando en contra de los escribas
maestros de la ley y también de los fariseos, por la inconsistencia entre lo que enseñan y lo que viven. Y aún aquello que enseñan, pues, se convierte en obstáculo para aquellos que de buena voluntad quieren acercarse a Dios, pero que se lo impiden. Dice Jesús: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que ustedes padres, con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. ¿A qué se refiere aquí Jesús? De que la generación que lo escucha, pues ahora le levanta monumentos a los profetas que sus padres mataron, o sea, que sus antepasados mataron. Pero al levantarle estos monumentos a los profetas, no escuchan, no hacen lo que los profetas predicaron. Esta es una de las acusaciones de Jesús. Porque si aceptaran los profetas, porque si cumplieran lo que los profetas enseñaban, entonces lo aceptarían a Jesús y creyeran en él. Pero porque lo rechazan, porque lo condenan, entonces, por más monumentos que levanten a profetas, pues simplemente aquí es una hipocresía, porque ni aceptan lo que los profetas enseñaron y ni aceptan a Jesús, a quien tienen enfrente de él, íntimamente conectado con la tradición profética, ¿no? Así que con eso Jesús identifica la hipocresía de ellos, porque por más monumentos que levanten, sin apreciar, sin entender, sin seguir las enseñanzas de los profetas, pues de nada les sirve. Dice: por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, dice Jesús, a esta generación se le pedirá cuentas. En estas palabras, Jesús está haciendo un resumen muy interesante. Primeramente, da una cita: yo les mandaré profetas y apóstoles. Esta cita en realidad no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacó el evangelista Lucas esta cita que pone en labios de Jesús? No sabemos, pero aquí Jesús está identificando con el espíritu de la sabiduría que se la aplica a sí mismo. ¿Okay? Y después da un resumen de los martirios que se han llevado a cabo en la tradición judía, en la tradición de Israel, desde el principio de la creación con Abel, que fue asesinado por su hermano, hasta Zacarías, que fue también asesinado en el templo, según el segundo libro de Crónicas. Así que cuando Jesús menciona a Abel y Zacarías, hace un resumen desde el principio del Antiguo Testamento hasta el fin del Antiguo Testamento, porque nos dicen los comentaristas del Antiguo Testamento que el libro segundo de Crónicas viene siendo el final del Antiguo Testamento, según el canón de las Sagradas Escrituras hebreas. O sea, del Antiguo Testamento son las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y el segundo libro de Crónicas cierra la tradición del Antiguo Testamento. Y Zacarías, pues, es un sacerdote que fue asesinado en el templo. Así que es como decir, para nosotros decir que Jesús hace un resumen desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, ¿no? Así que la sangre derramada por todos aquellos representantes de Dios, mensajeros de Dios, sacerdotes de Dios, profetas de Dios, entran en este resumen que Jesús hace, que la sangre derramada por ellos, que el pueblo de Dios rechazó, que el pueblo de Dios no escuchó, pues esta generación que escucha ahora a Jesús se le pedirá cuentas.
Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Aquí en los doctores de la ley, pues aquí con las exigencias que aumentaban una tras otra en la gente, pues prácticamente hacían de la ley, de la Sagrada Escritura, particularmente del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, hacían algo que solamente expertos tenían acceso, ¿no? Con la forma que interpretaban, con las exigencias que imponían la gente, pero que ni ellos mismos cumplían, y que al ponerle tantas dificultades a la gente sencilla, pues entonces les privaban el acceso tanto a Dios como a la Sagrada Escritura, porque pensaban, esto es solamente para expertos, ¿no? Tristemente también en la Iglesia Católica, esto por mucho tiempo, el acceso a la Sagrada Escritura se decía que solamente estaba para expertos. Hoy, gracias a Dios, esto ha cambiado, ¿no? Y promovemos tanto la lectura de la Sagrada Escritura como el contemplarla, orar con ella y también predicarla. Y esto pues también nos recuerda, ¿no?, de que como representantes tanto de Dios, como instrumentos de Dios, como mensajeros de Dios, somos llamados a promover y a ayudar a que todos tengan acceso a Dios, de no ser obstáculos, ser lo que el título del Papa es ser puentes, pontificio. Este es también nuestro llamado, ¿no?, de ser instrumentos para que otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Ahora, después de estas palabras fuertes que Jesús da a los judíos, a los fariseos, a los maestros de la ley, pues aquí se empieza ya a intensificar la persecución de él en su caminar hacia Jerusalén. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.